Bienvenidos a Fix Fútbol, mitad de semana, que en realidad no es una semana habitual, porque ya en 48 horas va a jugar Nacional, por ejemplo, y Peñarol juega el sábado, y vamos a tener más partidos en estas horas, y vamos a tener para la semana próxima actividad entre martes, miércoles, o sea, estamos en una seguidilla de días y de partidos muy interesante, que además tiene en el medio el sorteo de la Copa. Mañana vamos a tener el sorteo de la fase de grupo de la Copa. Entonces, en medio de todo esto, capaz que se acotan bastante más los tiempos para los cuerpos técnicos. No es un miércoles habitual, no es un miércoles común. Es más, en Nacional ya es un miércoles, y en Defensor, es un miércoles de prácticamente encarar el partido del día viernes, de ya ir delineando el equipo. Y en esa línea, por ejemplo, una de las novedades de la jornada de ayer que sacudió un poco es la lesión de Maxi Silvera. No porque no se pueda lastimar un futbolista, sino porque estamos hablando de uno de los jugadores con mayor derroche, más desgaste en campo de juego y mejor salud, si se permite el término. Maxi Silvera, en su etapa en Peñarol, por algún golpe puntual se puede haber perdido algún partido, pero generalmente era un cheque al portador. Si no estaba suspendido, estaba para jugar. Y ahora va a ser baja en Nacional, no solo por alguna fecha del torneo local, sino también se presume por algunos partidos de la fase de grupo de Copa Libertadores. Y esa parece ser una noticia no buena para el equipo de Chalson Viera. Entre otros aspectos, y porque lo hemos marcado acá en el programa, porque las características de juego de un partido de Copa y de Maxi Silvera lo configuran como un jugador ideal para ese tipo de torneos. Bueno, de este y otros temas comenzamos a hablar a continuación en Fix Fútbol junto a Seba Giovanelli y Ale Lembo. ¿Cómo andan? Bienvenidos, buen mediodía. ¿Qué tal, Leo? Ale, un placer. La verdad que es como decís, el campeonato empieza en su segundo tercio, podría llamarse de alguna manera, y se va encontrando ya con algunos inconvenientes, con algunos cambios de técnicos, con algunos jugadores lesionados. Y con equipos que dio la sensación de que estaban preparados para sacar una diferencia mayor como los grandes. Sobre todo para lo que se viene, que es la doble competencia en Copa Libertadores y demás, donde se suele resignar a algún jugador, guardar a algún futbolista y cuidarlo para la competencia internacional. Siempre tener un colchón de puntos, bueno, suele ser favorable. No es lo que pasó, el campeonato está enredado y la verdad, para los que lo vemos de afuera, para los que no nos importa quién es el campeón ni quién gana en el campeonato, está divino, porque está absolutamente competitivo y mezclado. ¿Cómo andas, Ale? Bienvenido. ¿Cómo andas, Leo, Seba? Un gusto estar nuevamente con ustedes y como compartir con lo que dice Seba, lo que dijiste vos, Leo. Sí, campeonato complicado, campeonato parejo, donde el que tenga más regularidad va a sacar la diferencia. Los grandes, bueno, Nacional en este caso, la baja de Maxi Silvera, después del mejor partido que creo que hizo Maxi Silvera en Nacional. Entonces, más la baja de Maxi Gómez por expulsión, creo que le complica bastante al entrenador en busca de ese funcionamiento que tanto está buscando y bueno, tanto le está agotando, ¿no? Y ahora es donde Nacional tiene que sacar a la cancha ese stock, ese caudal de centrodelanteros o de delanteros más bien, que en algún momento pensaban, no será mucho, Maxi Gómez, Maxi Silvera, Carneiro, el Diente López, más todos los que van por afuera. Bueno, este es un momento en el que hay que ratificar que no es mucho. Y ya ves que no, claro, porque aparte justo le coincide la lesión con una expulsión. Claro. Entonces, claro, sus dos delanteros principales, hoy para el entrenador no los tiene. Porque para el entrenador yo no tengo ninguna duda que el delantero principal de Nacional es Maxi Gómez y el segundo Maxi Silvera, hoy, sin duda. Sí, bueno, los minutos en cancha, las oportunidades dadas, claro, lo ratifican. Refrendan lo que digo, exacto. Claro, por supuesto. Porque estando sanitariamente en condiciones, tanto Carneiro como el Diente López han estado en el banco. ¿Sí? Silvera estuvo en el banco, sí, pero circunstancialmente. El último partido. El penúltimo. Claro. Generalmente ha jugado. Sí, claro. ¿Y cómo lo imaginan a Nacional en el ataque para el viernes? Carneiro como centrodelantero. Sí, juega el Diente y juega Verón Lupi. ¿Y se siente cómodo Carneiro centro delantero? Más allá de sus condiciones, de sus características físicas. Sí, no es un puesto ideal, que es de media punta, pero bueno, creo por su característica física y lo que han jugado generalmente el otro día contra Juventud. De hecho, cuando entra Carneiro, baja un poco Maxi para darle pelea a Carneiro por arriba, jugar a Carneiro para que Maxi y el Diente vinieran por atrás. No le salió bien, pero bueno, es una función que puede cumplir. Yo no sé si no juega 4-1-3-2. Si no juega con Vera, de volante central. Sí. Boggio, Verón Lupi y Juan Cruz. Lodeiro. Lodeiro. No, y Lodeiro. Sí, Juan Cruz no juega, por lo menos hasta ahora. Bien. Verón Lupi, Boggio, Lodeiro y arriba el Diente y Carneiro. Es un equipo muy ofensivo también, ¿no? O sea,
Después lo que mostró Lodeiro el otro día, de que levantó un poco Boggio y con la presencia de posibles espacios para Verón Lupi, que tuvo un lindo segundo tiempo, y bueno, Nacional ahí está armando una estructura de ataque muy interesante, como para ir y proponer. Yo creo, sí. Leo, para mí termina jugando Juan Cruz. ¿Por quién? ¿Por Lodeiro? O por Verón Lupi. Ah. No, yo creo que Lodeiro, Boggio. Yo creo que sí. Boggio Lodeiro, juega. si saca Lodeiro, creo que Es raro. Sí, raro, es muy raro porque raro. fue el mejor del otro día. Sí, claro. Fue lo mejorcito. Para mí termina poniendo a Juan Cruz, pero no sé. O sea, hoy recién es miércoles, falta la práctica de hoy, falta la de mañana. El partido es el viernes, o sea, hoy va a ser fútbol seguro. Y algún táctico más. Sí, el otro día entró muy bien Juan Cruz, ¿no? Sí. Sí. Verón Lupi también entró muy bien. El tema es que entró muy bien, los dos entraron desde el banco, pero Juan Cruz ya ha jugado mejor de titular que Verón Lupi. Verón Lupi. O sea, a Verón Lupi le ha costado ser titular nacional, Sí. a Juan Cruz no. Y el otro día en contrapartida entró muy bien desde el banco. Por eso, entraron bien los dos del banco. Sí. Pero digo, Juan Cruz, cuando ha jugado de titular, ha jugado mejor que Verón Lupi cuando jugaba de titular. Sí, Eso es lo que y digo. le da algo diferente, ¿no? Claro. Porque la explosión que tiene Juan Cruz, la velocidad que tiene Juan Cruz por afuera no la tiene ni Verón Lupi, ni El Diente, ni Carneiro. Que Jugó casi distinto. no lo habían visto este año, ¿no? Jugó la primera fecha y se lastimó. Claro. O sea, y Nacional lo extrañó. Le faltaba ese jugador. Otra buena noticia para Nacional, o una buena noticia, es que Ancheta podría jugar. Sí. Eso es importante. Y que baja de Silvera para la Libertadores, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Para Libertadores, yo creo que Nacional le apostaba que fuese su delantero centro en Libertadores, principalmente en partidos del exterior, ¿no? Bueno, De visita. uno se pierde del exterior. Si mal no tengo entendido es... Y alguno más también, creo. no, pero del exterior, Del digo. exterior. Porque cuando arranca cabeza de serie es local, el primer partido. Tres visitas. Las tres visitas y cierra con lo dos local. Entonces seguramente Silvera se pierda por lo menos el primero afuera. O sea, se perdía el debut Posiblemente. y el primero afuera. Claro. Y es un jugador que para jugar de visitante en la Copa, Fundamental. fundamental. Sí. Sí, porque necesitas que de mucho laburo, ¿no? Pero bueno, Yo creo que me lo imagino a Nacional reforzando la mitad del campo para laburar en recuperación y me lo imagino con Juan Cruz y Verón Lupi arriba, con velocidad. Sí. Y un 9, Gómez. Pero sin pero- el Diente López, ¿te lo imaginas entonces a Nacional? y de visitante sí. Para arrancar los partidos, ¿no? Sí, sí. Sí, Porque, o sea, en partidos donde Nacional tenga que pararse para responder, sí plantea un juego de respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos Sí, pensando, claro. por eso hablamos de... Si plantea un juego de respuesta, la velocidad de los atacantes es clave. Y Verón Lupi y Juan Cruz son rápidos. sí. Yo cuando hablo del Diente López en la Copa y de visitantes se me viene a la mente aquel golazo que hizo, pero no en este ciclo, sino en el anterior. Creo que es en San Pablo Contra Corinthians. contra Corinthians. Que Contra Corinthians y con Palmeiras, los dos. Hizo 2 goles esa misma Copa. sí, pero los creo dos también. que con Corinthians es donde elude hasta la alcanza pelota. Sí, sí, sí. Tremendo. Aparte en un momento vos decís, bueno, dale, patea. Sí, sí, Y sí. otro enganche más. Desparramó gente, fue un gol espectacular. Y en la última con Inter, fue con Bahía, que jugó un partidazo también. Con Inter. Inter Con puede Inter. ser que iba ganando. Con Inter Con jugó notable, habilitaba a Villalba de una manera increíble y Villalba. Villalba lo habilitaba a él. Creo que hay un gol del Inter, me parece, ese partido. Sí, por eso. Entonces es bravo Sí, dejarlo afuera. hacerse la idea que no juegue viendo lo que da. Claro. Porque hacemos el mismo ejercicio y en realidad estamos siendo un poco injustos con el Diente López porque hacemos el mismo ejercicio de Silvera. Sí, pero hay que ver cómo está. No, está claro, pero de repente para jugar de respuesta y esos jugadores que te Puede ser. generan, porque hoy por hoy su característica principal no es la explosión. Claro, ahí no, ahí Verón Lupi, ahí Juan Cruz. Pero ese enganche para limpiar espacio, ese pase filtrado, esa pegada, es bravo prescindir de eso, ¿no? Pero si tenés a Lodeiro en el equipo, También, tenés con él eso. también, es verdad, Y precisás gente que labure. es verdad. Sí. Sí, a nivel internacional no puede haber un jugador que no corra. Claro. Sí, sí. Podés tener uno que no corra. Sí, y hasta ahí. Está. Está ahí. Pero uno está bien. Coate llega al debut copero, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Sí. Está transitando ahora la
segunda semana. Segunda semana del desgarro. ¿No? ¿Es en el clásico? Claro. Es la tercera semana. Es el clásico. Es en el clásico. Sí. Cuando él cierra... Ya pasaron dos. Cuando él cierra el tiro de Trindade, está en la tercera entonces ya ahora. Claro. Y bueno, no juega con Defensor, quizás no juegue entre semana la próxima. Tampoco el otro partido, para mí. Muy completa las 4 semanas. Puede ser. Sí. Sí, como para recuperarlo bien y que vuelva. Claro, Sí. hoy por hoy sí, si lo llegas a recuperar mal y pierde, ahí te lo perdés. Claro, además, ¿dónde lo necesitas más? En la Copa. Sí. Hoy por hoy Nacional, Claro. más allá de la cuestión con Juventud de las Piedras, el partido del pasado fin de semana no tuvo inconvenientes. O sea, la presencia de Viera le dio una solidez en defensa que Nacional buscaba y un buen ensamble con Rogel. O sea, ahí se terminaron los problemas. O sea, no es que lo tenés que tirar a la cancha urgente sí o sí porque estás necesitado de lo que pueda hacer. Entonces ahí hay un banco de calma para Jackson Viera, decir, bueno, no lo tengo que traer a Coate urgente de cabeza como si fuese un partido definitorio de una final y lo puedo esperar y lo puedo recuperar. Sí, siempre y cuando los resultados se den, ¿no? Porque si pasa lo Bueno, que pasó el partido ahora, porque justamente el resultado se dio, entonces claro. se está trabajando con calma, Claro. no se le hicieron goles, el primer partido que Nacional no recibe goles. Es verdad. Que quieras o no, es importante, ¿no? Para empezar a sumar de a 3 es más fácil. Pero bueno, si tiene un traspié el fin de semana y le convierte en goles como con Juventud, no sé si el entrenador no tiene el desespero de que vuelva Sí. de vuelta y Igual yo creo que Defensor llega en un momento flojo, ¿no? Y con algunas bajas que le han pesado un poco. El otro día, por ejemplo, no pudo jugar Barrios en la doble contención con Amaro, que la verdad es un tándem buenísimo. Y lo sintió. No pudo jugar Dabson también por una indisposición. Ahora se supone que va a volver para el viernes. Pero yo lo veo Defensor de repente no en el mejor momento. Y no está en el mejor momento. No está en el mejor momento. Pero hay algo que decía Ale ayer en el programa y es real. A los grandes les cuesta el Francini. Y les Bueno, ha costado sí. Defensor. ¿Han ganado? Sí, claro, que han ganado, por supuesto. Pero les cuesta. sí, Les cuesta. suele costar. Y Defensor suele hacerse fuerte de local con los grandes. Exacto. Hay todo un tema ahí. Sí. Bueno, de motivación. Normal, motivacional, recibir. Aparte son jugadores de muy buena categoría, pibes Claro. que vienen formados en Defensor, que generalmente tienen buenas juveniles, que ya jugaron el año pasado como primer año haciendo sus armas, ya hace el segundo año. Defensor ha tenido momentos de buen juego, de buen juego colectivo en este año. Lo que pasa que no tuvo una estabilidad, ¿no? No. Pero bueno, demostraron ya en ciertas facetas y en ciertos partidos que tienen un buen juego. Y bueno, va a apostar a lograrlo este viernes. Tiene jugadores en todas las líneas que destacan. Eso no hace un colectivo fuerte, potente, pero sí a factores de cuidado. A mí me gusta mucho cómo pasa el ataque a Gazzi, y con mucha convicción, con mucha fuerza. No en vano le dicen el soldado por su entrenamiento y su manera su forma física. Ya dije lo del doble contención de Amaro y Barrios, que bueno, el otro día no pudo jugar, pero jugó el Lucas Paul de los Santos, que es un jugador ya con experiencia. A mí me gusta muchísimo cómo maneja la pierna zurda Xavier Vizcaizacú. Tiene una muy buena pegada, es un muy buen asistidor. Es picante. Es picante. Y bueno, y cuando querés acordar, estás hablando de una buena cantidad de jugadores. La presencia en la saga de los Santos es importante, un jugador experiente, que es el capitán del equipo, y Dabson, que también tiene su experiencia y es una cuota más en ese equipo. Pero yo creo que arrancó Defensor futbolísticamente con expectativas que después le ha terminado costar de poder ensamblar y cumplir. Y bueno, y viene de un revés con Deportivo Maldonado y también el revés de la Copa Sudamericana. Sí. Que seguramente debe seguir impactando, ¿no? Perdió en una semana, en 5 días perdió 2 veces con Montevideo City y se quedó muy temprano fuera de la Copa, y eso es un impacto para una institución que primero está acostumbrada a jugar Copa, a estar defendiendo Uruguay internacionalmente como defensor, lógicamente, ha tenido algunas ausencias, pero Y ha estado en la B últimamente también. también, pero es un club de los referencia, ¿no? Sí. Después los grandes. Yo creo que hace rato perdió pie, ¿eh? Lo alguna perdió, pero aún así, en un lote donde a Copa van 8, Sí. tiene que estar. Pero ¿sabes lo que pasa, Leo? Que es cierto lo que decís. y Ahora, por- mientras la Copa, en la serie de eliminación en Sudamericana sea un partido,
Y alguno va a quedar fuera en un partido. Sí, pero al ser con Torque, por su historial, ¿no? Por su historia, debería ser ganarlo. Porque a veces cuando te toca un cuadro extranjero, es un cuadro local que siempre vos por historia eso demuestra que no es el Defensor que Sporting ya no es el mismo. épocas. Exacto. Claro. Perdió con Puerto Cabello hace un par de años, ¿no? La primera fase de Copa. Igual ahí, pero ahí era Libertadores, porque eran 2 partidos. Sí. Y de vuelta. Sí. Está. Sí, pero igual, sí, no existe. Y creo que fue el último tiempo de Octavio Rivero en Defensor, si no me equivoco. No sé si está... Creo que ya no estaba ahí. ¿Ya no estaba? Parece que ya no. Bueno, capaz que no. Pero tenía herramientas futbolísticas como para poder haberlo sacado adelante y no pudo. Y bueno, sí, es esa derrota que duelen. Te diría que duele más la de Puerto Cabello que la de Torque. y Goni, sí. Porque el City es un equipo que compite acá, lo conocés, sabés lo que juega. O sea, está bien dirigido por un ex técnico defensor también como Marcelo Méndez. O sea, Sí. hay todo un tema, pero sabés que está armado City. Está armado. Puede jugar bien, puede jugar mal. El otro día no le pateó el arco a Liverpool con uno más 1 hora. Bueno, jugó mal, pero sabes a lo que juega, sabes lo que intenta. Y te puede pasar. Y yo creo que en los últimos años Defensor se ha inmerso en una crisis institucional muy importante. Sí. Que no solamente pasa por lo deportivo. Deportivo, económico, es todo. ¿no? pero repercute en la cancha, ¿no? Claro, pasó. A ver, Defensor terminó en denuncias penales contra ex dirigentes. De la última dirigencia, la anterior a esta, no de la actual. La dirigencia anterior denunció penalmente a ex dirigentes. Y a quien fuera su director deportivo durante muchos años, el recordado Richard Marcelli, que falleció el año pasado. Pero que fue años el director deportivo del club. Yo no sé si Marcelli hizo bien las cosas o las hizo mal, no lo sé, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a la hora de tomar decisiones como denunciarse entre sí, a nivel penal, Porque el problema es grande. porque el problema es grande, pero ese problema grande se traslada a la cancha. Sí, totalmente. Sabés que te agarrás, vos a veces judicializás situaciones de vida, en este caso de la vida de un club, que por supuesto que lo que estás buscando es justicia, ni hablar, por algo te presentás. Ahora, sabés que en el recorrer, en el camino de esa situación, y van a aparecer obstáculos de todo tipo. Sí. De todo tipo. Y a Defensor le pasó, se comió un descenso. Sí. Muchachos, Defensor Sporting. Que yo no sé si, yo la verdad, no recordaba el último descenso. No, claro. No. Y a Danubio le pasó igual. También. Porque Danubio lo mismo. Danubio tiene un problemón interno, todavía lo tiene. Con diferencia de una semana bajaron los dos, el mismo campeonato. Claro. Pero Danubio... Quienes eran el tercer y cuarto, ¿no? Claro, Defensor parece haberse acomodado desde el punto de vista estructural. Y eso también deportivo. Danubio, que hoy por hoy está bien en lo deportivo, que la llegada en su momento de Matosas y Marcarián parece haberlo ordenado, después Marcarián se fue, Matosas siguió, pero está como ordenado. Tiene un problema interno grande que tiene que ver con una facción de la barra brava que está involucrada con jugadores. Que se convirtieron en representantes. Y eso le ha hecho un daño grande a Defensor, a Danubio, en lo que tiene que ver con la estructura del club. Entonces, ¿y qué pasó con Danubio? Y también descendió en su momento, ¿no? Un equipo que no sé, lo mismo. Yo no sé si alguna vez lo vi a Danubio una vez, excepto esta última vez. Defensor lo mismo, no sé, no recuerdo. No, seguramente no. Entonces, me parece que clubes, Sociedad Anónima Deportiva, como Montevideo City, como Boston River, a pesar de que ahora arrancó mal y cambió el entrenador. O sea, son instituciones que han tomado el lugar de otros equipos. Liverpool, que ya lo dijimos varias veces, pero es así. Al presidente le duele, pero él funciona como SAD. No lo es, pero es lo que hace. Y ordenó. Y mirá Liverpool, campeón uruguayo, metido siempre en Copa, peleando, campeón de torneos cortos. Entonces, claramente hay un cambio de paradigma desde la conducción de los clubes. No lo podemos pedir para los grandes. Y no, porque los grandes no. Difícilmente algún día puedan votar ser SAD. Porque los hinchas no lo van a querer, los socios no lo van a querer. Ahora, y la toma de decisiones no lo va a permitir. Exactamente. Pero en el resto, y te das cuenta que no digo que los clubes como sociedades civiles tengan que dejar de existir, no digo eso. Pero te das cuenta que la SAD vienen ordenando y generando una matriz que es imitable para conseguir buenas cosas. Sí. Pero que de repente van a contrapelo con
los equipos populares. ¿Sí? Mirá Rampla, por ejemplo. Sí. Bueno, Rampla, mirá, yo empecé a trabajar en el año 98 en esta cuestión Sí. de los medios, ¿está? Desde ahí para adelante, Rampla siempre estuvo gerenciada. Siempre. Siempre le fue mal. Ahora fue la vez en la que más se institucionalizó el gerenciamiento. Sí, sí, porque hizo SAD. vino una SAD. Ahí está. Claro. Antes era gerenciamiento. ¿No? Pero tremendo. Pero venían argentinos, ponían plata, llevaban jugadores, perdían. Otros venían. Pero mirá que estoy cansado, ¿eh? Cuando lo dirigió el Ronco López tuvo una primavera de éxito, ¿no? Y bueno, Sí, fue deportiva. un semestre. Deportiva. Un semestre. Pero tampoco. Sí. Pero está. Nunca tuvo ese crecimiento institucional como Sí. para poder desarrollarse. Igual. No, fue una asociación de buenos resultados. Igual, además. Exacto. igual la llevo lo que dice Leo en Rampla. Y yo no creo que tampoco sea enlazada, lo vienen a curar todo, no estoy diciendo eso. Pero creo que hay un modelo de profesionalización. Vos ves, a ver, perdón, Albion. Y no terminan fundiendo los clubes, Albion. Seba, porque los clubes, la SAD, se hace responsable económicamente. Entonces, la pérdida es para la SAD, no para el club. Claro, lo que Que pasa era es- distinto al gerenciamiento de antes, que Claro. gerenciaba sobre lo del capital del Exacto. club. Ponía algún pasa banco. que A veces está- sí, pero pasa que a veces generalmente está lo dejaban el- adeudados. está bien. Acá no queda deuda para el Bueno, club. pero acá a veces está el club complicado, viene el ASAD con toda su estructura, no funcionó, se fueron y quedó el club. También. pero no quedó Rocha, más por ejemplo, es un complicado. ejemplo de Igual, eso. está, pero por ¿Ah? ejemplo, mirá Racing. Sí, Racing sí, claro. Racing. No, pero a ver, Racing, Que- Albion, que- Boston sí, River, no, Montevideo City. pero Racing es popular. Yo voy Bueno, a lo de sí, Racing sí. con te lo emparento un poquito con Rampla. Sí, Después sí. Boston River, Montevideo City No, y Albion no son populares. No, claro. Están haciéndose porque, entre otras cosas, están generando buenas formativas. Bueno, eso Cuando sería. vos generás buenas formativas, también generás público. Porque van los padres, van los familiares, van los amigos, van y se van acercando al club. Y, Ese es y va el- creciendo. Sí, sentido de pertenencia que va No, Y teniendo. va creciendo. No debe existir SAD que le dé la espalda a la formativa. Al contrario. Claro. Por eso te digo. Ese es el sustento. Por eso te digo que recién ahora se están viendo los primeros jugadores de Boston River generados en las formativas en primera, de City lo mismo. Había un chico, bueno, ahora hace poco City vendió uno. Altés, City tiene Altés, mucho- ¿no? ¿Altés era? No. Sí, creo que sí. Kevin Altés. Sí. Kevin Altés. Kevin Altés. Por ejemplo, ahora Obregón, o sea, tiene jugadores que ha criado en primera, en formativas y que los está potenciando a primera Sí, división, y que es el muchos negocio de la ju- SAD, Tiene claramente. muchos jugadores en selecciones juveniles, ¿no? También. Tanto Albion como Boston River como Torque. Porque Sí. aparte eligen estructuras y tienen scouting en zonas donde hay otros que no van o con recursos que no tienen. Me pasó hace poco con el hijo de un ex futbolista, no lo voy a nombrar porque capaz que no quiere. Sí. Me contó, un día estábamos charlando y me contó que su hijo iba a fichar, su hijo de 15 años iba a fichar en Boston River. Estaba entrenando y lo iban a fichar. Entonces yo le pregunté qué tal trabajaba Boston River en formativa. Me dijo, es impresionante. Por ejemplo, tiene 6 puntos en la capital donde levanta chicos. En diferentes barrios, en un ómnibus. Entonces vos llevas a tu hijo hasta uno de esos puntos y sabés que va y viene en el ómnibus. Y que después lo vas a buscar o no, o viene solo. O sea, hay como un trabajo que va más allá de la cancha Sí, encima. una estructura que Una funciona. estructura que funciona, seguramente no muy grande, pero que funciona y que va arropando al pibe y que vos como padre, en este momento, que se vive como país, como sociedad, vos confiás en la estructura en la que tu hijo va cuidado, va en un ómnibus, llega, merienda, entrena, se vuelve. ¿Me explico? Sí. Que, a ver, capaz que lo hacen todos, ¿eh? No lo sé. Hay varios. O muchos. Hay varios que lo O hacen. muchos, Lo claro, que pasa claro. es que es la forma de. Yo me enteré de este acercar, caso ¿no? puntual porque casi por accidente. Pero siempre da un paso adelante. Ahora, aparte de eso, le agregó que se fue el Charrúa, tiene residencia para chicos que no tenía. Claro. Entonces tiene 10, 15 pibes ahí del interior que no podía captar porque no tenía vivienda Sí, para darle. claro. Entonces ahora ya tiene un lugar donde en el Charrúa también conviven chicos de ellos. Vas al Charrúa y están todos vestidos del City, los funcionarios. Claro. Ya es el estadio del City prácticamente. Claro. Va dando pasos que muestran una evolución, ¿no? Y además, antiguamente era recibir algunos jugadores que quedaban libres o no quedaban en otros, Nacional, Peñarol, Defensor, Danubio. Ahora ya cuando hay jornada de captación es impresionante la cantidad de jugadores que van. O sea, ya hay una cultura de entender que ahí hay un buen proceso y hay
una idea bien llevada a cabo que genera que el padre confíe y que el pibe quiera ir. Y bueno, eso no se logra en 2 días. No. Por más que vengas y por más que esté el grupo City atrás y un montón de cosas, en 2 días no tenés esa constancia, ese deseo de permanentemente querer sumarse a ese club. Puede pasar en casos esporádicos como los campamentos del Real Madrid en nuestro país, que son emprendimientos privados también, ¿no? Está bien, bueno, la marca Real Madrid, quieren ir, te pagan el costo de poder estar en esa prueba, todo bárbaro. Ahora, para el día a día, para ir formando juveniles, bueno, el viento ha cambiado claramente y ahí las sociedades anónimas deportivas van ganando terreno y algunos ejemplos son muy notorios, caso de Montevideo City, que también ha tocado algún descenso, ¿no? Un par de descensos tiene desde que está compitiendo en esa denominación, Montevideo City Torque, ahora ya prácticamente devenido Montevideo City, pero más allá de esos descensos ya promoviendo jugadores cada vez con más fluidez y no nutriéndose tanto de jugadores con pasado en otras instituciones, que en algún momento fue un poco costumbre como para reforzar empezar. Sí. Ya llevan 9 años acá, ¿no? Sí. Sí. Desde el 17, o sea, Es bastante es ya. un trabajo Claro, que fue a poco Sí, y la evolucionando. coherencia del aparato City, que a pesar de los 2 descensos se quedó. Sí. Sí. Y una base muy interesante en los primeros pasos, cuando vos tenés que arrancar a caminar y pisar sólido, que fue el argentino Marini. Claro. Que se llevó un descenso también. También. Sí, claro. Pero él nunca renunciaba a su idea, el equipo daba espectáculo, plantaba cara con el que fuera, entonces jugaba con otro equipo par y salía lindo partido, pero después iba al Parque Central, el campeón del siglo, y también plantaba cara, vos decís, bueno, ¿esto qué es? Es más, hasta hace un tiempo, creo que ahora revirtieron los números, pero hasta hace un tiempo Montevideo City era el único club que había ganado más de lo que había perdido en el campeón del siglo, lo cual era toda una cuestión llamativa, ¿no? Pero bueno, nos digamos un poquito por la realidad institucional de Defensor y terminamos en esto. Queda claro que Defensor Sporting tiene cimbronazos desde el punto de vista institucional que van por cuestiones directrices, por cuestiones económicas, por cuestiones históricas. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hubo una asamblea donde estuvo a consideración comercializar los terrenos de Pichincha? Claro. Que por suerte no se dio. Digo por suerte por lo que implica históricamente para Defensor. No estoy metiéndome en la decisión institucional ni de quienes llevaron adelante la propuesta, pero bueno, todo eso repercute en un club generalmente formador de futbolistas. que le daban... Y un que club ordenado, que siempre la característica de Siempre. Defensor Era fue el por orden. un club Sí. ordenado, ¿no? Que, ojo, en esa discusión, quienes promovían el proyecto le daban a Defensor otro complejo. No era que no le daban nada. Sí, sí. No era que vendemos el patrimonio y nos quedamos para arriba. No, le daban. Pero las raíces, lo cierto es que las raíces y todo lo que es el sentimiento de pertenencia y demás de Defensor está en Pichincha. Entonces uno de afuera entendió perfectamente esa decisión. Fue como cuando el Bayern Múnich vino a Wanderers. Porque primero vino a Wanderers. Sí. Y no encontró en Wanderers el convencimiento de presentar el proyecto. Y lo termina presentando, fue a Wanderers y a River. Y lo termina presentando en Racing. Wanderers, cuya masa societaria impidió que el Parque Viera se convirtiera en césped sintético. ¿Se acuerdan de eso? En la presidencia de Gabriel Blanco fue. Sí. Era un poco raro porque en el Prado, donde hay tanto verde, tanta naturaleza, tener un césped sintético era raro. Pero pasó. Quiero decir. Y era una empresa, que venía, apoyaba. Y tal. En el momento de la decisión la cancha no estaba del todo bien también. Y no estaba todo bien. Ahora está bárbara. Pero te quiero decir, los socios votaron seguir como estaban. Entonces, y es válido, porque cada uno tiene su pensar, su sentir por el club, su pertenencia. Claro, después vos vas viendo los modelos de clubes y también tenés que ir viendo qué pedís. O sea, Sí, y un estar club- dispuesto a que tenés que evolucionar, un porque si no te club vas a quedar. Claro, un club entonces, que no está hablar. pudiendo vender jugadores, que no tiene una buena cancha. No es el caso de Wanda, no digo general. Que ha perdido Un mucha club formativa. Que ha perdido mucha formativa, que cobra solo los derechos de televisión, que no vende un jugador. Y no le pidas que sea campeón. No, no. Andá a la cancha, festejás y hacen un gol y si tenés que sufrir, sufrí. ¿Entendés lo que voy? Sí, sí. Fíjate en la conformación del plantel. O sea, el equipo de Montevideo Wanderers, muy respetable, tiene dentro del campo de juego figuras que fueron quedando por el camino en la posibilidad de otras instituciones. No, por ejemplo, en las pujas que ganó. Le ganó la puja a Danubio por Formiliano y por Urreta. Sí. Está bien.
pero el propio Formiliano, que es el capitán de Wanderers, hoy no sería opción para un grande, por ejemplo. No. Ya jugó en Peñarol incluso. Y Urreta tampoco lo fue. Urreta tampoco lo fue, a pesar de que se lo había asociado un poco con Peñarol. Claramente no aceleró Peñarol, si no estaba Peñarol. Claro. Entonces, vos tenés esos futbolistas, como en su momento tuvo a Tabaré Viudés, como ha tenido otros jugadores, Wanderers. Interesante, te pueden aportar lo suyo y todo lo demás. Pero que ya son, entiéndase bien y sin faltar el respeto, de segundo orden para la consideración del plano local. Entonces vos podés tener algún juvenil que promovés, podés lograr de repente algún préstamo de algún extranjero que llega con condiciones, algún argentino, eso que sacude un poco el mercado, no sé, el caso ahora de Jonás Luna, que puede ser un revulsivo. Podés tener alguna incorporación de esas que terminan por sacudir estructuras y vos decís, ¿qué jugador? ¿Cómo terminó en Wanderers? Sí, ejemplo, Fonseca. Cuando jugó Fonseca, muchas veces con Seba decíamos en las transmisiones que con Pancho Cerro armaban el mejor tándem del fútbol uruguayo en la mitad de la cancha. Está bien, Nicolás Fonseca es una situación totalmente excepcional. Después debutó el hermano. Él fue de River a Wander. Nico Fonseca estaba en River de Uruguay. Sí. No jugaba. Se fue a Wander. Con el hermano. Y de ahí va River argentino. Exacto. Pero son situaciones puntuales. Sí. No es la generalidad. No. Entonces, para los equipos que están complicados, que tienen toda esta estructura que estamos contando, si además no pueden formar parte del circuito que significa el mercado, es más difícil. Es como que lo que decía Ale, tenés que ayornarte. También, claro. Viste, Leo, te vas quedando. Fíjate que Boston River le compra un jugador al Barracín a Wander. A Wanderers. Por sí, una plata baja, claro. Ni siquiera se quedó con un porcentaje como para cuando al Barracín, si le fuese bien, que después de hecho le fue y se fue a quedarse, también lograr una cosa económica de toda esa formación que tuvo y bueno, está. Son momentos que tienen instituciones que tienen que ir haciendo las maniobras para intentar salir de esos malos momentos y bueno, encauzar, ¿no? Hoy más que nada está encauzado todo, está todo dado para que Wander quede en primera división, dieron todas las pilas en primera división, y ojalá lo logre quedarse porque es un club histórico, ¿no? Son esos clubes que me parece tienen, no sé, buena vibra, ¿no? A todo el mundo, los clubes, por lo general, los tres del Prado tienen buena vibra, son clubes que caen bien y históricos. Entonces, ojalá lo logre y después de esto pueda empezar nuevamente a armar esa estructura como club y empezar a sacar jugadores nuevamente como lo sacaba durante muchísimos años, ¿no? Claro, pero porque eso no se da en 2 días, son procesos y mientras vos vas transitando el proceso tenés que quedarte en primera, tenés que redoblar los esfuerzos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y bueno, la verdad, el Chifle Barrios y el resto de los dirigentes van a la guerra con un tenedor. Llaman a Chiche Corujo, que jugó en el club, que está ayornado, que estaba dirigiendo en el ascenso con buen suceso. Viene Chiche Corujo con su idea. Y bueno, para jugar a lo que a él le gusta, de repente lo puede adaptar con otros jugadores para contrarrestar a planteles más poderosos económicamente hablando, ¿no? Y por el precio de las fichas. Está bien. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Y bueno, levantamos el teléfono y llamamos a Fernando Muslera, que salió de Wanderers. Y Muslera con buen tino accede, baja incluso esa promesa de que si el club iba a una copa la jugaba para el año que viene en el arco de Wanderers, pero también tiene otra visión desde su carrera como futbolista y de su carrera empresarial que está haciendo con el Bella Italia. Entonces, en ese intercambio está el enriquecimiento para poder reforzar las filas. Sí, a Francescoli también, mandó Claro. el pibe de River, que Claro. es un muy buen proyecto. Están haciendo cosas. Claro, o sea, están maximizando los recursos disponibles como para competir y quedarse en primera. Pero todo lo tienen claro en Wanderers, que no están formando parte del circuito como gira hoy el mercado futbolístico, que es la de formar jugadores, promoverlos en primera división, comercializarlo, que sea el precio de tu club, que ese importe te permita solventar un presupuesto, volver a invertir en juveniles, seguir sacando jugadores y mientras tanto competir con el equipo en primera división. Mientras toda esa calecita va girando y cada vez más rápido, ya no es una calecita, es como una rueda gigante, vos tenés que seguir andando. Entonces es muy difícil para el técnico, en este caso Corujo, para el dirigente. Hablamos de Wander, podemos hablar de otros casos también, que muchas veces son complicados en esa línea. Se me viene a la mente Cerro Largo, que cambia 18 jugadores, 20 por periodo de pase.
es milagroso lo que hace Danielo Núñez con Cerro Largo, porque en otro contexto es bravísimo armar un equipo cada 6 meses o cada un año, un equipo entero, un plantel entero nuevo para quedarte en primera. Cerro, que de repente también tiene complicaciones y cambia y pierde 4 o 5 partidos, ya el técnico afuera. Es bravo, ¿no? Sí, sí. Igual son casos distintos, ¿no? Todo el Cerro distinto. Largo, en el interior, captar para juveniles es más complicado. Más complicado. Cerro es un club histórico que podría perfectamente, fue de los que sacó más jugadores también a nivel de juveniles. Lo que pasa es que, bueno, están como olvidadas las juveniles de Cerro, ¿no? Sí. Entonces, nada, No, y por lo, uno que no contabas, puede... por lo que contaba Seba, vale, de repente hay un pibe del barrio que viene con condiciones, pero hay un bondi a 3 cuadras y va a entrenar a un club Claro, de mejores condiciones y Es el que- padre se entiende. Es que sí, es que pasa eso. Y justamente en el oeste, que digamos, donde capta Cerro, está Progreso, que otro Sí. equipo que también sacaba muchos juveniles. Y puede captar Liverpool también por ahora ahí está, también. ahora está Wander, está Racing, Liverpool. tienen los complejos Liverpool. Entonces, claro, Claro. vas a entrenar a las canchas que tiene Cerro para juveniles o jugar y te das cuenta de la diferencia. Claro. Entonces, Y siempre vas a cómo querer lo mejor para competís en el día a día para contrarrestar eso? Es imposible. Podés tenés maquillarlo, más podés... historia, nada más, pero la historia no te... Si no empezás a invertir y Exacto. a captar y darle ese sentido de pertenencia con los chicos del barrio, con los chicos de la vuelta, ¿viste? Con La historia Es difícil. divina. Eso se le da la estructura. Sí. La estructura. Sí, El sí. estar bien, el que el pibe vaya a entrenar y esté tranquilo y pueda entrenar bien, no se lastime en la práctica. Exacto. Porque al otro día tiene que ir al liceo y tiene que descansar bien y estar, ¿entendés? O sea, Sí, es, sí. es más allá de la cancha, de los Sí, 90 minutos de obvio, práctica o obvio, 1 hora y media de fútbol. obvio. Y son años, ¿no? Años, claro. De ir invirtiendo Exacto. para que después, Que, a ver. recién al quinto año se puede dar. Por ejemplo, invertís en 22 y capaz te llegan 2 a primera. Es que se forman jugadores, no se ¿Entendés? forman equipos. Y sí. Entonces, Es raro que se forme, que Exacto. suban 2 o 3 en una generación. por eso. Sí. Entonces, es apostar y a veces el capital del club no te permite hacer esa inversión. Sí, sí, es que tenés que tener espalda para todo eso. Por eso te Porque digo. son muchos años. Por eso yo ponía el en ejemplo. plata que no la vas a ver. Ponía, no el la vas a ver. ponía el ejemplo de Palma. Porque Liverpool es lo que es gracias a Palma. Totalmente. El que no lo quiera ver, No, nada. eso está Totalmente. El tema es que Que Palma, puso de la de él, ¿no? que puso la de él, que es totalmente meritorio. y Es que- recontra. Exacto, permanente. permanente, porque aparte- Sombrero con el sí, tipo, porque venga exacto, un tipo y, puso- y la podía haber perdido. puso, como, ¿no? puso, hasta que empezó a sacar, y hoy Liverpool no le debe un peso a Palma. Y al contrario, tiene superávit, ¿tá? Y Pero sigue le siendo club costó un social. montón, pero sin Palma, y si querés sacar el apellido, sin un tipo que fuera, pusiera, Liverpool hoy no era Liverpool que es. Y que No. estuviese convencido del proyecto y lo bancara. Claro. Porque fue lo que hizo. Bancó. Invirtió en juveniles. Yo Es sé- verdad que empezó a sacar también. Yo ¿no? sé Sí, que claro. él en contra, Porque- yo sé que él está en contra del modelo SAD porque él cree en la soberanía de su club. Y yo lo entiendo y lo respeto. Lo que digo es que funciona como tal. Sí, y de O sea, hecho, él le hizo falta- lo que hace la SAD. Claro. Lo único que no hizo después es llevársela a él. Exacto. ¿No? La Exacto. dejó para el club. Exacto. Pero Palma es claro. el Mesías Pero- de Liverpool. Exacto. O sea, Sí, sí, de totalmente. eh, Ojalá hubiese uno de esos en todos lados, claro, ¿no? Que lo pudiera perdón, hacer, que en tuviese el- la espalda, que quiera invertir y en- que después está perfecto que se la recupere Perdón. y hasta que gane En plata. En aquel Wanderers que dirigía Daniel Carreño y que Daniel Carreño lo toma en la B. Sí, ¿Se acuerdan? sí, Ya hablamos claro. el otro día. Sí. Con todos los muchachos que subieron a la primera edición. Ese Wander era devoto. Devoto, Walter claro, Devoto. claro, por supuesto. No era. Y después estuvo Víctor Hugo Mesa. Sí, Lo mismo. Sí, sí. Después la retiraron. sí, bien. Y bueno, el Devoto falleció, Víctor Hugo Mesa está en otros negocios, pero te quiero decir, estamos hablando de gente que era capitalista y que ponía plata en el club. Sí, sí. Es que no no hay era más. solo el presidente. Es que no hay más, se va. Igual. Tenés que invertir. En el caso No de queda Palma, le tocó también estar en la B. Sí. 2 veces bajo y, Bolívar. y le O una, tocó, una. entre comillas, un año sabático. Después que sale campeón uruguayo, Sí. se desarmó ese plantel Sí. y Pero decía, lo- vendió a este, ¿por qué Porque no él trae? decidió. Está, Y pero pará. Y porque además no hay presión tampoco, ¿no? Claro. Leo, El pero estamos veterano hablando... de Liverpool quiere ganar, pero Palma le va a decir, saliste Sí. campeón uruguayo el año pasado. Claro. Está, pero estamos hablando del primer equipo. Sí, y ahí sí, está el sí. error. Claro. Ahí está el error. Juveniles no se tocó nada. No, Nada, No se siguió, tocó nada de la inversión. nada. Lo que pasa Siguió es que el trabajando. primer equipo es lo que más Siguió luce. trayendo gente porque ese año Y- incorporó gente en formativa para trabajar, Sí. para darle más profesionalidad. Y dijo, voy a hacer el estadio. El objetivo fue, a partir de ese año,
el estadio. Se distrajo un poco para otro. Pero es un objetivo. Pero a ver, Sí. Liverpool nunca fue campeón en su historia. Lo ganó con Palma. Ganó torneos cortos con Palma. Va a ser el estadio con Palma. Está claro. Pero El ustedes presidente más piensen, importante de la historia del club. Ni ustedes que hablar. piénsenlo Ni en que el hablar. caso de Ni que Nacional, hablar. por ejemplo. Campeón uruguayo. Sí. ¿Ustedes imaginan lo que sería Nacional si deportivamente en el plantel de primero hubiese hecho la plancha? No, pero no Va a pasa. decir, vamos a terminar el Parque Central. Pero no pasa. Pero no puede pasar No en, pasa. Por ni en eso. Nacional ni en Peñarol puede No pasar pasa. que tengas que salir campeón. Bueno, porque eso te claro. quieren linchar. Claro. Y podés Por tener eso. un superávit de Y, No. 300 y millones podés de seguir dólares. reforzando las formativas. Hacer un Exacto. complejo de primerísimo nivel. Si en primera no ganás, es una hoguera. Claro. Igual tienen que ir en caminos separados. En el sentido de El profesionalismo. formativa con primera. Formativa con Jerarquía. primera en el sentido de que acá esto es. No puede fallar. No, claro. Este no puede fallar. Y te digo. Y no son resultados, ¿eh? No, es la formación. Es formación. Y te digo, no puede fallar. en el caso nacional puntualmente, todo este nexo que hizo con la UTU, de poner carreras, poner en los céspedes, eso es importantísimo. Nacional a Porque nivel el de jugador formativa. lo formás de otra manera. El jugador que estudia, el jugador que abre su cabeza a otra cosa, llega diferente porque entiende el juego de otra forma, porque se comporta de otra manera, Yo te voy a decir porque algo, socializa de otra manera. ¿Y sabés cuál es el diferencial ahí? Mm. Que no es tanto lo de la formación, porque a todos los pibes que están en la residencia nacional se les paga un colegio privado que van Sí, señor. aparte. Claro. Entonces, ¿pero qué pasó? Ganan de que la residencia de Nacional está al lado de la sede, Claro. en el parque. Sí. ¿Está? Y viajar a los céspedes. Entonces era viajar para volver, para ir al liceo, para volver. Ahora viajan, entrenan, se quedan, estudian, muchos de los chicos ganan en hora, ganan 2 Sí, horas de día sí, sí, para sí. entrenar, para quedarse ahí, para Claro. formarse, para quedarse tirando tiro libre, para cosas, porque te le da tiempo para ir al liceo, no te agarrar el ómnibus, para ir a volver al parque, para después ir al palote, para después... Va a dormir. ¿Entendés? Prácticamente van Van a dormir. se Comen van y a los duermen. céspedes, No, claro. Es una estructura Entonces, espectacular. Claro. Y yo me animo a decir que los últimos años Nacional, que siempre fue cabeza a cabeza con Defensor, le ha sacado una ventaja importante. Se vio en la tabla anual del año pasado, Claro. que fue... Hacía mucho no Aplastante. se ganaba en la Sí, tabla. sí. Siempre se ganan por puntos ahí en la última fecha. 4 fechas antes. 4 fechas son Un par de puntos. Y son- 60 puntos. Claro. ¿Entendés? o más. 60 puntos. ¿No? Está bien. Son 15 puntos por 15, 15, claro. 15 por fecha. Cuatro, Está bien. Está, Es 60 muchísimo. puntos. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo, no se lo ganaba y la verdad es un diferencial grande que va a tener que ahora intentar que todo eso bueno que está haciendo, echarlo en primera, ¿no? Claro. Porque después armás un equipo y te juegan 2 pibes nomás. Ese es el cierre de Ese todo. es el cierre donde si va, pero Si es el no, momento, ¿no? Claro. Es el Si momento. no, si porque no la va a tenés- quedar la sensación de que algo hiciste mal en el medio, aunque de repente no. Porque No, puede pasar porque- que el pibe lo formaste, llegó a primera, no concretó. ¿Qué hubiese pasado si Lazarte no le tenía paciencia a Suárez, por ejemplo, en su carrera? Por poner un ejemplo, a ver, vamos al ejemplo. Sí, pero le puedes tener a uno, a dos paciencia en Nacional y en Peñarol. En Wander, incluso en Liverpool. Tenés más. Tenés, los metés a un campeonato. Los metés a un campeonato y los metés juntos y metés 5 pibes en un plantel. Claro. ¿Cuándo Nacional y Peñarol puede meter 5 pibes? No, juveniles? no, claro que Difícil, no. muy difícil. Y los tiene, ¿eh? Pero y los incluso- tiene. Tiene a Martínez, tiene a Dos Santos, tiene a Sí. Caglione, tiene a Tommy Viera. Valls. ¿No me decís que no pueden jugar? Valls. Valls. ¿No pueden jugar los 5? Y podrían, sí. A ver, es verdad que es muy difícil. Si yo estuviese gerente deportivo, de técnico, no jugarían tampoco, capaz. Claro. ¿Entendés? Claro, claro. Una cosa es la realidad, ¿tá? Otra cosa es lo sí, hay que darle paso, hay que hacerlo, o hay que intentarlo, ¿entendés? Porque Sí, sí. al final formás, y si nunca los mechás, Y los momentos, ¿no? Y los momentos, en, obvio. en Peñarol el caso de Nahuel Herrera es un reflejo de eso, ¿no? Entró, aprovechó el momento y jugó a algo que no estaba mostrando el club y llegó para quedarse. Pero 2 meses antes iba a préstamo. A Miramar. Cuando Alfredo Arias dirigió a Peñarol, puso a Omenchenko. Y decían, qué bárbaro, volante alto, cabecita levantada, buen pie, tiene que jugar. Pifió en un par de pelotas a Omenchenko, entró Sarabia. Qué bien este pibe, tiene mucho recorrido, bárbaro. Sarabia de repente entregó un par mal de pelota, no, que juegue Álvarez Wallace. Era un desconcierto. Hasta que entró Damián García, que era el suplente de todos ellos. Es más, Omenchenko y Damián García son de la misma generación. Sí, fueron campeón del mundo con los dos. Claro, pero Damián García era suplente de Omenchenko. Claro. Y en un momento para el hincha Peñarol la culpa era de Arias porque lo quemó a Omenchenko para poner a Damián García. Y Damián García fue el mejor 5 por escándalo del fútbol uruguayo en 2024. Pero ¿cómo lo esperás?
Está, pero viste que lo basta. Otra cosa es ponerle un 5. Venís y trae Claro. Arévalo Río. Sí, claro. sí, ¿entendés? claro. Una cosa Y- es que entre ellos compitan por un y- puesto, que está bárbaro. Y cuando hablamos de estos temas, siempre la rueda siempre termina la pelotita en la palangana, la Sí, bola la termina presión- cayendo en el mismo presión del número grande. siempre, en el doble cero. Damián García terminó jugando porque Aguirre lo bancó. Porque otro técnico, después de la macana de Damián García en Copa en Brasil, dice, este pibe, sentarlo en el banco un ratito. No, dijo, juega conmigo. Y nadie decía nada porque era Aguirre. Exacto. Y salió bien. Pero hay otros entrenadores que de repente dicen, no lo voy a exponer porque se mandó una macana, entonces para cuidarlo lo saco. Bueno, ¿se acuerdan? Lo nombré recién a Lazarte. ¿Se acuerdan que a Lazarte le cuestionaban a Petit y después le sacaban de contexto frases en la conferencia de prensa y decían, mirá a Lazarte? Claro, Lazarte hablaba desde su conocimiento del jugador y de su experiencia previa. Entonces Lazarte decía, pero yo cuando puse a Suárez y lo banqué, no me cuestionaban todo esto. Yo sé los minutos que le tengo que dar a Petit y las oportunidades que le voy a dar. Porque aparte estaba jugando con selección, Petit. Claro, y lo veo todos los días y lo quiero ir llevando a poco, no lo quiero apurar. Y los dicho, no, ponelo a Petit, que lo estás matando, que no lo ponés, que el pibe... entra y hace el gol en la final de intermedio. Ya está, ponelo siempre. Y bueno, es bravo eso, ¿no? Es bravo. Es bravo. Sí, Es es bravo. bravo. Nacional había hecho el año anterior un acuerdo con rentistas, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, el entrenador fue Papa, ¿no? Es Había claro. sido Papa. Joaquín. Joaquín Papa, claro, antes claro. de que se fuera a Liverpool, Claro. ese año Nacional hace un acuerdo con el rentista, como para hacer, justamente a mí me parecía excelente el acuerdo, ¿no? Porque es casi una filial donde vos, en vez de hacer competir a una tercera, que las terceras están desvaluadas, que hay equipos que ni la presentan, y tenés un montón de esos jugadores de cuarta, tercera, que los podés poner a competir con una divisional como en la B, ¿tá? A todos juntos, con un entrenador como hicieron, que trajeron a Papa y darle competencia. Y ahí vas a ver cuáles Claro. están más cerca de, o le Claro. da fogueo con gente más grande. Y estaba buena la idea. Lo que pasa después se desvirtuó un poco, porque también en la tercera estaba el Chino Recoba, entonces querían ponerle jugadores al Chino Recoba. Entonces, ¿qué formamos? ¿Técnicos o jugadores? Y se desvirtuó un poco. Pero la idea madre de tener un equipo donde todos esos pibes juveniles, que se hace un embudo, porque llegan, Claro. este año suben 2 que es de esa categoría, y el año viene te van a subir 3 más, y después, y en 3 años tenés 12 pibes ahí. ¿Qué está pasando hoy? Tenés a Aradi, a Mereles, a un montón de pibes que están ahí y no Sí, tienen lugar. Buscando un lugar, claro. Antes Encima de que juega jueguen en la Rodrigo tercera, Martínez ahora. antes que jueguen en la tercera, juegan un equipo de la B, Y sí, como y se filial. muestran. Sí, sí. Y se muestran y compiten con jugadores de primera, y el que sobresale, arriba. Claro. tal ¿Entendés? cual. Recién dijiste al Chino Recoba y sé que tengo que hacer la pausa. Ayer fue el cumpleaños del Chino. Fue el cumpleaños. Lo saludaron en redes. Nacional hizo un video con muchos goles, especialmente aquella racha de los goles olímpicos del Chino en el Gran Parque Central. Yo jugaba ahí. Y Era compañero. y goles clásicos. Hay el gol a Migliore. Cuando uno dice el gol a Migliore es el gol de tiro libre en la hora. Sí. ¿tá? Porque hay más goles a Migliore. Hay un par de goles de penal a Migliore también. Hay otros goles de tiro libre en clásicos. La carrera del Chino está llena de... A Mejía le hizo en Fénix, cuando estaba en Fénix, en el Parque Central, uno de los... Gol olímpico. Gol olímpico, Claro. Hay un esa. gol a Wanderers también. Sí. El mismo año. El mismo año, El sí, mismo año, sí. era aquella racha que él entraba, jugaba un rato y hacía goles olímpicos. Pero la verdad, más allá de este destaque que tiene más sentido de pertenencia para nosotros, porque es más cerca y bueno, fue lo que hizo en el fútbol uruguayo. Hay un video institucional que hizo el Internacional, el Inter de Milán, que es espectacular, porque es un compilado de acciones de juego del Chino con la música de Forever Young. Entonces calza justito para los 50 años del Chino y tiene goles de todos los colores, jugadas espectaculares, y termina con un fragmento del Pupi Zanetti hablando de que hace unos golazos y que juega espectacular a la salida de un partido en una zona mixta donde estaba el Chino para dar declaraciones. Qué jugador impresionante. Y yo lo vi, la sensación que me quedó es... en Argentina pasó algo similar con Messi. La rompía en Barcelona y la selección por ahí no cristalizaba. Qué lástima que no pudimos en la selección terminar de disfrutar de un jugador impresionante como el Chino, que regaló fútbol por todos lados. Porque estoy hablando del Inter, pero cuando se fue a Venecia la rompió también. Y en Venecia era él y 10 más, hablando con mucho respeto, ¿no? Qué lástima que nos perdimos de que de repente pudiese haber tomado una estructura parecida, por ejemplo, a la generación de Sudáfrica y explotar un poco más. Pero bueno, lo que pasó y no se puede cambiar. Y si de alguna manera algún familiar o amigo está siguiendo esto,
salud, Chino, y felicidades en sus 50 años, ahora como técnico del Táchira. Vamos a hacer la pausa, cuando regresemos hablamos un poco más de fútbol, camino a la fecha que se nos viene, vamos a pasar un poco por Peñarol y seguimos contando distintos temas que van surgiendo en nuestra mesa en este mediodía donde tenemos el privilegio de que ustedes nos acompañen. Ya volvemos. ¿Qué es mejor, el candombe o la murga?